Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos de un especial para conmemorar los 200 años de la Batalla de Carabobo en Venezuela, en el que hablaremos sobre el sistema de salud durante la campaña por la independencia. Pero antes de profundizar en este tema, hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de la semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra red social en Instagram, @guiatucuerpo_tlsur, y a través de la red social en Twitter como @guiatucuerpo_tls, o escribirnos al correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Pedro Sánchez, presidente de España, anunció que pronto el país europeo podrá abandonar la política de usar mascarillas en las calles debido al programa de vacunación que se acelerará rápidamente en el país. Hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. La semana pasada administramos más de 3,5 millones de dosis, superando nuestra capacidad histórica de vacunación, que era ya de por sí muy alta. Y en unos días vamos a cumplir el siguiente hito que se había marcado el Gobierno de España, de tener más de 15 millones de compatriotas vacunados con pauta completa. Después del debate suscitado en los últimos días, el pasado 24 de junio, desde el Consejo de Ministros Extraordinario, se anunció esta medida que entró en vigor el 26 de junio en el país. Estas medidas preocupan a la Organización Mundial de la Salud, quien ha manifestado en varias ocasiones que acelerar el abandono de las medidas de bioseguridad podría revertir el avance que han obtenido. Brasil comienza sus planes de vacunación durante la segunda ola del brote de COVID-19. El pasado 17 de junio, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, también anunció que el 50% de la población de Río ha recibido la primera dosis de la vacuna y la tasa de vacunación en la ciudad supera la proporción. Sin embargo, según expertos en epidemiología, el levantamiento prematuro del aislamiento social ha provocado el actual aumento en el número de infecciones y muertes, por lo que las personas exigen que se efectúe la velocidad de las vacunaciones para las regiones en Brasil. Asimismo, João Doria, gobernador de Sao Paulo, anunció que mientras se acelera la aplicación de vacunas, el Estado ha fijado el objetivo de completar el plan de vacunaciones para adultos en septiembre de este año. Además, científicos de Brasil advierten que el retraso actual en las vacunaciones en algunas zonas de Brasil hará que el país sufra la espera de la tercera ola de la pandemia. Jóvenes estudiantes de la provincia de Guangdong, en el sur de China, se ofrecen como voluntarios para ayudar en los sitios de vacunación en Guangzhou para el control de bioseguridad. Asimismo, una joven graduada recientemente en la escuela secundaria fue vacunada al no poder viajar a los Estados Unidos. Comenzó a asistir a este centro de inmunización para apoyar a más personas a recibir la vacuna. I'd only seen the pictures of medical workers soaking in sweat, then I joined them. I realized it's really uncomfortable. I think those medical workers are great. I'm an art student, so I probably can't join the medical industry as part of my career. But I want to share my feelings to influence others, to help people understand the greatness of the medical workers. Los estudiantes en China han unido sus fuerzas para el control de la epidemia, agradeciendo y admirando la dedicación del personal de salud por su arduo trabajo. A pesar de las estrictas medidas de cuarentena, los casos de transmisión local en Guangzhou siguen creciendo a un ritmo de un solo dígito. Ahora te invitamos a ver nuestras efemérides de la semana.
Cada 29 de junio se conmemora el Día Mundial de la Esclerodermia, enfermedad poco común. Es más frecuente en mujeres que en hombres, cuyo nombre significa literalmente piel dura. Pertenece a las enfermedades catalogadas como reumáticas que producen alteraciones a nivel del sistema vascular, el tejido conectivo y del sistema inmune. 3 de julio, Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi. Es una enfermedad genética que se caracteriza por pulgares y dedos de los pies gruesos, baja estatura, rasgos faciales particulares y grados variables de discapacidad intelectual. Es tiempo de nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos sobre el servicio sanitario en el año 1821, especialmente durante la Guerra de Independencia. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. A continuación te presentaremos en nuestro especial cómo era el sistema de salud durante los años 1800 y 1821 y cómo se atendía la salud de quienes participaron en estas guerras, específicamente en la Batalla de Carabobo. La salud siempre ha sido un tema de primer orden en la vida del ser humano y a lo largo de la historia han evolucionado las maneras de atender, sanar y gestionar la sanación de un individuo y de una sociedad. En general, con una buena alimentación podemos gozar de buena salud. Sin embargo, en tiempos de guerra, el sustento alimenticio se hacía a diario y con lo que consiguieran en el camino, ya que debían adaptarse a los recursos de la región transitada. Generalmente lo que más abundaba era el ganado, el plátano y la yuca. Como se trataba de un fuerte enfrentamiento, se trataba de una guerra, la dieta básica era carne salada, muchas veces arepa, a veces casabe, y en pocas ocasiones se veía solicitud de las raciones de ambos ejércitos de grano y arroz. La alimentación de los soldados en época de guerra era importante porque ella influía en el desempeño durante el combate y en la condición física de nuestros luchadores, quienes gozaban de mucha fuerza y resistencia. Era altamente saludable, ellos mantenían ejercicio físico, la dieta tenía que ver, la atención sanitaria, de salud, porque hablar de la hazaña de Bolívar cuando están en Tinaquillo para transitar 20 kilómetros de risco, de elevadas montañas, colinas, cruces de ríos, de quebradas, y tomar la colina y el campo de Carabobo, había que tener una resistencia física muy formidable, y esto lo demostraron los soldados que transitaron desde Taguanes hasta Carabobo, derrotaron al enemigo y tuvieron la fortaleza de seguir en la persecución. Era muy óptima la salud física de los soldados. Durante la campaña de independencia aún se comenzaba a dar forma al sistema sanitario. Los encuentros bélicos, las heridas por sables y puñales, además de las armas de fuego y los cañones, condujeron a concientizar a los médicos sobre la importancia de la medicina de emergencia y el arte quirúrgico. Así surgió la creación de medicaturas, organismos destinados a la asistencia médica pública de forma gratuita. Es bueno recalcar que al iniciarse la Guerra de la Independencia solo existían en cada ciudad una medicatura, en cada ciudad de provincia o villa. Es en 1810 que se crea el primer hospital militar cuando el rey de España se da cuenta de la revolución independentista. Ese sería un paso. Posteriormente, en 1817 y 18, comienzan a llegar médicos ingleses y 2 años después Morillo crea la primera farmacopeia. Es decir, que la Guerra de la Independencia
va a hacer un giro en cuanto a la historia médica de nuestro país. El libertador Simón Bolívar siempre estuvo atento e interesado en que el servicio de salud fuera óptimo para los soldados. Por ello, numerosos hospitales militares funcionaron como campamentos itinerantes que se movían junto con la tropa y servían para la atención de los soldados heridos o enfermos provenientes de los campos de batalla. Fue muy determinante el plan de atención médica de Bolívar. Fíjense, cuando se va a reiniciar la guerra, estamos hablando del 22 de abril de 1821, estábamos a 6 días de reiniciar la guerra, Bolívar ordena traer al médico Raimundo Talavera, al práctico, a su ejército en Barinas y que se trajeran también al boticario y demás médicos y cirujanos que tenía el ejército para atender una enfermedad que estaba haciendo, causando pues daño en ese ejército en Barinas. Luego, 6 días después, manda a pedir dinero, le llegan 25.000 pesos y de esos 2.000 lo destina al ejército. Muy preocupado por la salud de sus soldados. Hay que destacar la atención que le brinda Urdaneta, quien se enferma en Barquisimeto, una enfermedad que lo deja imposibilitado de seguir la dirección de la División de Occidente, y Bolívar le dice que destine, que haga uso de los recursos necesarios con tal de que la salud del general Rafael Urdaneta se volviera a restablecer. Asimismo, bueno, va estableciendo tiendas de campaña, centros médicos improvisados. En aquellos momentos se observaban afecciones distintas a las que prevalecen en la época actual, lo que evidencia las transformaciones y evolución de la medicina a través de los años. El paludismo, la fiebre amarilla, entre otras, diezmaban mortalmente a los combatientes. La disentería, que era una de las que más atacaba a ambos ejércitos y al pueblo, que era una enfermedad, o es pues una enfermedad intestinal producida por la poca salubridad e higiene de la época. También estaba el beriberi, que era un ataque al sistema cardíaco, nervioso, y la fiebre espasmódica. Como en todas las batallas de esos años, la amputación de brazos y piernas fue la intervención quirúrgica más ejecutada. No obstante, en varias ocasiones la persona fallecía desgarrada a causa del procedimiento y de los pocos cuidados. Más de una centena de médicos participaron en la Guerra de Independencia, entre ellos venezolanos, españoles, alemanes, ingleses y franceses. Gracias a las principales figuras médicas de la época, el conocimiento se transmitía y la medicina avanzaba. Por el lado de los realistas, de los españoles, estaba el doctor Juan Nieto Samaniego, que es a quien Morillo le designa la responsabilidad de conducir la farmacopea, porque es quien logra salvarlo milagrosamente luego que una lanza, le atravesara el abdomen y se salva milagrosamente. Era un médico muy experto. También estaba José Domingo Díaz, pero por parte de los patriotas estaba José Ángel de Álamo, estaba Francisco Isnardi, estaba Balbuena y los médicos ingleses, que es bueno mencionar, Robert Fry, Richard Murphy y otros que se sumaban a la gesta pues, del independentista en la parte médica. Por otro lado, ante los escenarios bélicos, los líderes y soldados vieron la necesidad de idear mecanismos tendientes a limitar el combate y procurar el respeto, mediante el establecimiento de normas que pretendían regularizar la guerra y llevar a cabo principios humanitarios. Así nació el Tratado de Regularización de la Guerra entre Simón Bolívar y Pablo Morillo, mediante el cual se regulaban aspectos como el cese de hostilidades y el tratamiento humanizado a los prisioneros de guerra. Hay que destacar en cuanto a lo del Tratado de Regularización de la Guerra, las consecuencias positivas que esto tiene, la firma del armisticio de Trujillo y ese tratado. En julio, estamos hablando de escasos días de la victoria en Carabobo, es el mismo general Miguel de la Torre quien le remite un oficio a Bolívar desde Puerto Cabello, dándole las gracias y reconociéndole el trato humanitario que dio Bolívar a los soldados españoles, también a los patriotas. Al mismo tiempo, Bolívar fue muy preocupado por el avance de la ciencia médica y cree en
27, la primera cátedra de medicina en Venezuela, en la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Una vez finalizada la batalla de Carabobo, la política médico-sanitaria siguió adelante con buena marcha y fue una de las políticas más importantes para el gobierno republicano. Bolívar fue muy visionario, esto no lo habían tocado jamás, la historia reduccionista, la historia clasista. La visión de Bolívar fue de avance social. Tocamos el depósito para los inválidos, que lo creó el 5 de diciembre de 1821, las leyes de haberes militares, la atención social que brindaba a través de las pensiones militares y bueno, ese decreto para crear la cátedra de medicina en la Universidad de Caracas. Es decir, Bolívar fue hasta en el campo médico muy visionario. En este recorrido se evidencia que la salud en la batalla de Carabobo era fundamental, sobre todo en medio de una guerra donde prevalecía la atención a los soldados que la liberaron. También quedan en evidencia algunas diferencias entre la época actual y los años 1800, como los tipos de enfermedades que predominaban y las prácticas médicas que se ejecutaban, por lo que es trascendental para conocer más de cerca las luchas de nuestros antepasados y honrarlas, además de valorar los avances de la medicina desde entonces hasta hoy. Es tiempo de nuestra segunda pausa, pero no se aparten de nuestra pantalla. Al regreso, en nuestra nota positiva, nos vamos a México, donde el plan de vacunación continúa, en este caso para las personas mayores de 18 años. Nos dirigiremos a México. Las autoridades de salud informaron sobre el avance del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Veamos los detalles en el informe de Eduardo Martínez. Tras 1 año y 5 meses de haberse decretado la emergencia sanitaria por la presencia en México del coronavirus SARS-CoV-2, recibir alguna de las vacunas representa un alivio y la posibilidad de retomar las actividades habituales con un poco más de tranquilidad. Es una garantía de vida un poquito, ¿no? Ahorita con la pandemia es algo muy delicado, entonces, pues ni modo, hay que vacunarnos para bien de todo el mundo, no nada más para mí, sino también para mí. La primera dosis pues ya nos da como que la certeza de poder estar no al 100, porque hay que seguirnos cuidando sobre todo, pero ya con un poquito más de tranquilidad para que podamos hacer nuestras actividades. El gobierno busca adelantar el plan de inmunización, sobre todo en la zona fronteriza con Estados Unidos, que envió a territorio mexicano 1.3 millones de dosis del biológico desarrollado por Johnson & Johnson y que será administrado a la población de 39 municipios de la franja. Para que nuestras ciudades estén en estándares similares a los de Estados Unidos en proporción de vacunados. Además, con una vacuna, en este caso Johnson & Johnson, autorizada en México, por supuesto en Estados Unidos, fabricada en los Estados Unidos. De manera que es una vacuna que tiene el aval, el respaldo para los Estados Unidos. Hasta el momento, el país acumula 4.2 millones de casos confirmados de COVID-19 y 230,000 defunciones asociadas a la enfermedad. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se trata de una tasa inferior a la de otros países. En América tenemos menos fallecidos que Perú, que Brasil, que Colombia, que Argentina y que Estados Unidos.
Y con relación a otros países, lo mismo, menos fallecidos que en Italia, que en el Reino Unido, que en otros países europeos. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública informó que en 15 estados continúa el regreso a clases con fuertes medidas sanitarias. En la capital del país, sin embargo, ya se han registrado los primeros cierres de centros escolares al ser detectados casos positivos. Hasta el momento se han confirmado 6. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Llegamos al final de nuestro informativo saludable. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra red social en Instagram, @guiatucuerpo_TLSur, y a través de la red social en Twitter como Guía Tu Cuerpo TLS, o escribirnos al correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.